96, Karisha A. Anteúltimo renglón, últimas dos palabras. Pesach Dorot, Noheg Kol Shiva. La última de las diferencias que había marcado nuestra Mishnah, que vimos en la clase anterior, fue que el Pesach que tuvo lugar en Mitzrayim, cuando salieron los Yudim, tuvo una duración de una sola noche. En cambio, el Pesach de la posteridad tiene 7 días. Esas son las palabras exactas que había dicho la Mishnah. Y dijimos que la explicación iba a quedar pendiente para cuando lleguemos aquí a la Gemara. Y ahora es cuando la Gemara hace el análisis de esta frase de la Mishnah. Amai Kai. ¿A qué se está refiriendo específicamente la Mishnah con esta aseveración? Ilima a Pesach. Si se está refiriendo a la ofrenda de Pesach propiamente dicha, que en la noche que salieron los Yehudim de Mitzrayim tuvo lugar el Pesach solamente en esa noche. En cambio, la ofrenda de Pesach luego, para la eternidad y la posteridad, es durante 7 días. Pesach Koshiva Meika, ¿acaso es real? ¿La ofrenda de Pesach se realiza durante los 7 días de Pesach? No es así. Ya venimos estudiando que solamente se hace el 14 de Nisan y se lo consume en la noche del 15. Entonces, no es posible que se esté refiriendo a la ofrenda de Pesach porque no tiene 7 días. En la Ahamet, sino se está refiriendo a los productos leudados, a la prohibición de tener productos leudados en la festividad de Pesach. Sobre eso, se estaría diciendo que el año que los Yehudim salieron de Mitzrayim, tuvieron la prohibición referente al Pesach solamente una noche. Es decir, que solo la noche del 15 de Nisan, los Yehudim tuvieron la prohibición de consumir productos leudados. Mijlal, de Pesach Mitzrayim, la Yahad, Betulo. Entonces yo deduzco de esto, acorde a la explicación que estás dando, que solamente tuvieron prohibición en la noche de Pesach, del 15 de Nisan y no más. Vea Tania, tenemos estudiado una baraita que claramente dijo y aprendió de las palabras del Pasuk. Biosia Galilí nos dijo: ¿de dónde sabemos que la prohibición de productos leudados en aquel Pesach que hicieron los Yehudim cuando salieron de Mitzrayim tuvo lugar durante 24 horas, un día completo, no solamente en la noche? El pastor dijo: este es el día, no van a poder consumir hametz, productos leudados, e inmediatamente dice: el día que ustedes están saliendo es un día primaveral, refiriéndose a la salida de los Yehudim cuando se escaparon y salieron de Mitzrayim puntualmente. Y el pasuk puso al lado una frase sí, combinada con la otra: no van a comer hametz el día que están saliendo, para enseñarnos no van a consumir hametz, productos leudados, en el día ese, un día entero. Entonces, si la prohibición era durante un día entero, evidentemente no es compatible con lo que está diciendo nuestra Mishnah, que fue solamente la noche. Si nos dice la Gemara, así tenemos que nosotros explicar la intención de las palabras de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah estaría escrita de una manera inconclusa. Y ahora nosotros les vamos a dar la explicación agregando un poco más de argumentos. Laila Echad Veuadil de Pesach Dorot. Sino, la ofrenda de Pesach en Mitzrayim fue solamente en la noche. Al igual que las demás generaciones, que solamente en la noche del 15 de Nisan. Hay mucho, pero vendría a marcarnos. Solamente la ofrenda de Pesach fue toda la noche en la época que salieron de Mitzrayim. En cambio, la prohibición de los productos leudados era todo el día también. Lo que no es así. ¿Sí? Un Pesach Dorot no es Koshiva. En cambio, con respecto a las demás generaciones, es verdad que la ofrenda de Pesach era solamente en la noche, al igual que esto, pero la prohibición de productos leudados era durante los 7 días. Esa sería entonces la lectura de la Mishnah. Quiere decir que en lo que respecta a la ofrenda propiamente de Pesach, no hay otra diferencia más que todas aquellas que vimos en la clase anterior. Aquí, lo que está marcando diferencias con respecto a la prohibición de los productos leudados. En Mitzrayim tuvieron prohibición solamente 24 horas y en cambio para la posteridad todos los 7 días correspondientes a Pesach. Matrikim. Amar Rabbi Yoshua. Dijo Rabbi Yoshua, una nueva Mishnah,
llamada de Temurat Pesach Kerevá, Utmurat Pesach en Kerevá. La Temurat sería aquel animal que la persona pone a cambio, como permuta, como reemplazo. Dijo el Rabbi Yoshua, yo escuché de mis maestros que había un tipo de reemplazo por el Pesach que hay que traerlo como ofrenda él mismo de Shelamim, ofrenda de armonía. Y también escuché que había un tipo de animal que se utilizaba como permuta, del Pesach obviamente, que no se lo podía traer a él mismo como ofrenda de Shelamim, sino íbamos a tener que esperar a que este animal, que nosotros consagramos, ¿sí? Porque se consagraba el animal. Por ejemplo, una persona tenía un corderito que era de Pesach, y ahora este hombre decidió consagrar otro, y dijo, la verdad, que este corderito reemplace al primer corderito. De acuerdo a la Torá, más allá de que pasó por una prohibición, o sea que la Torá prohíbe permutar y cambiar un animal por otro, incluso de un animal feo a un animal mejor y más lindo. Igualmente la Torá lo prohíbe, que está consagrado, o sea que se debe hacer, el otro no tendríamos que consagrarlo. Pero si lo consagró, al margen de que pasó por una prohibición, le recae la consagración y la santidad también al segundo animal. Entonces, aquí viene Rabbi Yoshua y nos dice, yo escuché en una oportunidad de mis maestros que hay cierto animal que nosotros vamos a permutar por el Pesach, que se lo van a tener que traer como ofrenda, pero va a funcionar como ofrenda de Shelamim, como ofrenda de armonía. De hecho, ya estudiamos anteriormente que la halajá nos enseña, la ley nos enseña que cualquier animal que fue consagrado para Pesach, si no se lo hizo como ofrenda de Pesach, luego tiene que ser utilizado como ofrenda de Shelamim, como ofrenda de armonía. Aquí nos está diciendo que la temurá, el animal que permutamos por él, también va a tener el mismo din, la misma ley, y lo vamos a traer como una ofrenda de Shelamim. Pero que en otra oportunidad él escuchó que había ciertos animales que se permutaban por el Pesach, que a él mismo no lo podíamos hacer como ofrenda de Shelamim. Si no, vamos a tener que esperar a que se transforme en un animal defectuoso, no sea apto para ofrenda, por tener un defecto, y ahí podemos nosotros quitarle su santidad y transferírsela a otro animal, que ese otro sí lo vamos a tener que dar como ofrenda de Shelamim, como ofrenda de armonía, pero no a ese animal puntualmente, no al que fue utilizado de permuta, ese no lo podemos hacer como ofrenda de armonía. El inconveniente, dijo el Rabbi Yoshua, es que no puedo explicar cuál era la diferencia, no recuerdo. Los Jajamim, mis maestros, me explicaron la diferencia, en qué situaciones estaban hablando, y yo no puedo recordarla y no sé explicarlo. Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Ani Mefaresh, yo puedo explicarlo. A Pesach Shenimtza Kodem Shachitat Pesach y Ayad Sheistaev. Incluso la ofrenda misma de Pesach. ¿Qué pasa si una persona consagró un corderito para la ofrenda de Pesach? Luego se le extravió, ya estaba consagrado, se le extravió. El hombre obviamente quiere cumplir con la orden que dijo la Torá de traer ofrenda de Pesach. Al no encontrarla, consagró, vamos a suponer ahora, un chivito. Consagró al chivito y luego encontró al corderito original. Entonces ahora el hombre tiene dos animales consagrados con la santidad de Pesach, el corderito y el chivito. Evidentemente los dos no puede hacer, le va a sobrar, es innecesario. Él hizo uno solo. ¿Qué hacemos con el animal sobrante? A eso viene el día que nos dijo así. Si nosotros encontramos el animal original, en el ejemplo nuestro del corderito, lo encontramos antes de degollar al chivito, entonces quiere decir que en el momento que íbamos a cumplir con la ofrenda de Pesach, teníamos los dos animales y optamos por hacer este y no el otro. Aquel que no hicimos no es considerado un sobrante y excedente de la ofrenda de Pesach. Es considerado un Pesach que nosotros lo desplazamos y decidimos no hacerlo como ofrenda de Pesach. Es verdad, se dio la circunstancia y la situación de una manera atípica, pero en la práctica yo tenía dos animales con santidad de Pesach y decidimos cuál no hacer. Eso se llama entonces una ofrenda de Pesach que nosotros la empujamos y la apartamos. Ese no puede ser traído como ofrenda de Shelamim, ya que la ofrenda de Shelamim es de aquella ofrenda de Pesach que sobró, no aquellas que nosotros apartamos y desplazamos.
Entonces, al Sheistaem, lo vamos a mandar a pastorear hasta que se haga defectuoso. Y lo vendemos con el dinero que recibimos a cambio, compramos otro animal para tener como ofrenda de armonía. Gente murato. Es más, agrega ahora Rabbi Akiva, incluso si a este animal, a este corderito que lo desplazamos, ahora tomamos un tercer animal y decimos que este animal reemplace al pobre corderito este que no lo hicimos como ofrenda de Pesaj. Este nuevo animal que vino a reemplazarlo va a correr la misma suerte. No le va a cambiar la ley y las mismas leyes que rigen para el corderito de Pesaj van a regir también para este otro animal que pusimos para que lo reemplace. Y por lo tanto, lo vamos a tener que mandar también a pastorear, que se haga defectuoso, rescatarlo con dinero y comprar un nuevo animal. En cambio, si nosotros encontramos el corderito original, luego de que ya hicimos el chivito como ofrenda de Pesaj, entonces, esto sí realmente es un sobrante y excedente de Pesaj. Nosotros hicimos nuestra ofrenda de Pesaj teniendo un solo animal para ofrendar, no había el otro porque se había extraviado. Entonces nosotros hicimos lo único que teníamos para hacer. Luego se lo encontró. Esto entonces es un animal que sobró, no por nuestra propia decisión. Esto sí es un sobrante de Pesaj y a él es que está dicho en la Torá que vamos a traerlo como ofrenda de armonía. Ve gente murató. Y también, si luego de que sobró, luego que nosotros lo encontramos, trajimos un nuevo animal para permutarlo por esa permuta, esa temurá, también va a tener la misma condición y se lo va a traer a él mismo como ofrenda de Shelamim. Entonces, Rabbi Akiva explicó lo que había escuchado Rabbi Yoshua de sus maestros y él no supo explicarlo. La diferencia está si nosotros lo encontramos antes de que hayan degollado al Pesaj o lo encontramos después de que hayan degollado al Pesaj. Y nos dice la Gemara, de acuerdo a la explicación que nos está diciendo aquí Rabbi Akiva, dice la Gemara, venimos Pesaj Karev y Pesaj no Karev. ¿Por qué no dijo entonces Rabbi Yoshua, si esto es lo que realmente escuchó de sus maestros? ¿Por qué no se refirió propiamente a la ofrenda de Pesaj? ¿Por qué habló de la permuta? Él dijo, yo escuché de mis maestros que aquel animal que vino a reemplazar al Pesaj, a veces lo trae a él mismo como ofrenda de armonía y a veces no. ¿Por qué se refirió al animal que lo reemplaza? De acuerdo a la explicación que nos dio Rabbi Akiva, esa misma diferencia se aplica al corderito original. Si encontré el corderito original de Pesaj antes de que degollen al nuevo, entonces no lo hacemos como ofrenda de armonía. Y si lo encontré posterior, sí lo hacemos como ofrenda de armonía. Entonces esa ley se encuentra en el corderito mismo del Pesaj, no en el que lo reemplaza. Es verdad que también en que lo reemplaza, pero se encuentra en el Pesaj original. ¿Por qué no fue dicho entonces esta aseveración en el Pesaj original? Dice Amarat, realmente lo podría haber dicho de esa manera también, pero acá más para lo que nos quiso enseñar con esto el Rabbi Yoshua, de Ika de Murata Pesaj de la Kereva, que existe incluso un reemplazante del Pesaj que también va a quedar desplazado. De acuerdo a la explicación e interpretación que nos dijo a nosotros Rabbi Akiva, esto se debe a que nosotros teníamos la ofrenda de Pesaj en el momento mismo que se iba a degollar al chivito, siguiendo el ejemplo que dijimos, y nosotros lo apartamos y decidimos no hacerlo. Quiere decir que lo que quedó descalificado para ser utilizado como ofrenda de armonía, como explicamos en la Mishnah, es porque nosotros mismos lo apartamos. Yo hubiese pensado que con respecto al temurato a Pesaj, aquel que viene a reemplazar al Pesaj, ya que él mismo nunca fue el Pesaj original, entonces no lo consideraríamos como un animal que fue desplazado. A eso vino y nos enseñó que igualmente va a ser desplazado y no se lo va a poder utilizar como ofrenda de armonía. Vamos a tener que mandarlo a pastorear, que se lastime y luego recién vamos a poder, con el dinero que recibamos a cambio, traer una nueva ofrenda. Itbar. Estudiamos. Rabba dijo cómo se debe interpretar correctamente las palabras de Rabbi Akiva en nuestra Mishnah. Rabbi Akiva dijo que dependía si lo encontramos antes de hacer el Pesaj, antes de degollar al Pesaj o después de degollarlo. Rabba estudió así. Rabba Amar, Kodem Shechitá, Ulahar Shechitá Shalinu. De acuerdo a las palabras de Rabba,
El factor determinante es si lo encontramos antes del degollado, literalmente, o después del degollado. Rabbi Zera Amar, Kodem Hatzot Ulahar Hatzot Shanin. En cambio, Rabbi Zera dice, no es el degollado, es el momento del degollado. El Hatzot, la mitad del día, como estudiamos ya en capítulos anteriores, es quien determina que llegó el momento de traer la ofrenda de Pesaj. En la mañana del 14 de Nisan no se puede hacer la ofrenda de Pesaj. La Torah dijo, Ba'erev, Ben Ha'arbaim, en el atardecer, en la tarde. Entonces explicamos anteriormente que luego de que el sol llega al cenit, en la mitad del día, y comienza a inclinarse hacia el oeste, ahí es que comienza también la obligación de traer la ofrenda de Pesaj. Lo que sería inmediatamente apenas pasa la mitad del día. De acuerdo a Rabbi Zera, el factor determinante es la mitad del día. Si nosotros encontramos al corderito original antes de que llegue Hatzot, antes de que llegue la mitad del día, es decir, lo encontramos antes de que recaiga la obligación de traer la ofrenda de Pesaj, entonces cuando recayó la obligación en la mitad del día, ya teníamos el corderito. Recayó la obligación sobre el corderito y sobre el chivito. Ahí se llama que nosotros lo desplazamos a aquel que no hicimos. Pero si nosotros lo encontramos a Har Hatzot, luego de que llegó el mediodía, es decir, que ya recayó sobre la persona la obligación, y esa obligación recayó sobre el chivito, que era el único animal que tenía en aquel momento, por más que hayan encontrado ahora el corderito, no se llama que el corderito nosotros lo desplazamos, porque cuando nos recayó la obligación, nos recayó solamente sobre el chivito, que era el único animal que teníamos en aquel momento. Por eso, de acuerdo a Rabbi Zera, de encontrarse el corderito luego del mediodía, ese corderito perfectamente lo vamos a poder traer luego como una ofrenda de armonía, porque se llama que es una ofrenda de Pesaj que sobró, ya que la mitad del día decidió que este es el animal que debemos traer, porque era el único que existía en el momento que recayó la obligación. Pregunta la Gemara, si bien lógicamente las palabras de Rabbi Zera tienen sentido y se pueden comprender, pero ¿cómo entran en las palabras de la Mishnah? Rabbi Zera, de acuerdo a Rabbi Zera, cabe preguntar, nuestra Mishnah dijo claramente a Rabbi Akiva, si lo encontraron antes del degollado del Pesaj. Rabbi Akiva habló claramente en la Mishnah del degollado, no del horario de mediodía. Ima, Kodem Zeman Shahitat Pesach. Dice Rabbi Zera, yo entiendo que las palabras de Rabbi Akiva se refieren al momento del degollado, no si lo degollaron en la práctica, si lo encontraron antes del horario del degollado o lo encontraron después del horario del degollado. El horario del degollado es inmediatamente apenas pasa el mediodía. ¿Qué tanda, Y de hecho, esta discusión que hay entre Rabbi y Rabbi Zera es discusión en los mismos Tanaim anteriores. A Pesach Shenimtza Kodem Shachita, Ir'e, Yahar Shachita y Krab. Dice la verdad, esta fuente externa nos dice claramente, aquel de Pesach, aquel corderito de Pesach que fue encontrado antes del degollado, como estudia Rabbi, lo vamos a tener que mandar a pastorear hasta que se haga defectuoso, etc. Leahar Shechita y Krab. Si lo encontramos luego del degollado, entonces él mismo puede ser traído como ofrenda de Shelamim. Rabbi Eliezer Omer, Kodem Hatzot Ir'e, Leahar Hatzot y Krab. Que Rabbi Eliezer dijo, no, depende si fue encontrado antes del mediodía, ese va a quedar desplazado. Lo encontramos posterior al mediodía, lo vamos a traer como ofrenda de Shelamim. Vemos entonces claramente que esta discusión que hubo entre Rabbi y Rabbi Zera también habían discutido Tanaim de generaciones anteriores, autores de la Mishnah, en esa misma interpretación. Si depende del degollado propiamente dicho o del momento del degollado. Ahora bien, entonces, quedó claro que Ahar Shahitat Pesach y Aviv Shelamim, si lo encontramos posterior al degollado, ahí vamos a cubrirnos con todas las opiniones. Si lo encontramos luego de haber degollado al chivito nuevo, ahí encontramos el corderito original de Pesach. Todos estamos de acuerdo, así dijeron recién Rabbi y Rabbi Zera, ahí estamos todos de acuerdo que ese que encontramos se lo puede traer perfectamente como ofrenda de Shelamim, como ofrenda de armonía, ya que en ningún momento nosotros lo desplazamos y lo apartamos. Dice al respecto la Gemara, Amar Rabbah, dice nuevamente Rabbah, lo shanura shenimtza ahar shechita, vehemir bo ahar shechita. Cumpliendo con las palabras del Rabbi Yoshua que hablamos de el temurá,
del animal que fue permutado, no del Pesaj original. Como dijimos que eso es lo que nos quiso agregar al referirse a la temurá, al animal que fue permutado. Nos dice acá Rabá también. Todo esto fue dicho si encontramos al corderito de Pesaj, luego de haber degollado al primero, y aquel que nosotros obviamente trajimos como reemplazo y como permuta, también se hizo todo esto obviamente posterior a haber encontrado la ofrenda, ¿sí? Haber degollado la ofrenda de Pesaj. Pero ¿qué pasa si nosotros encontramos al corderito original antes de haber degollado la ofrenda de Pesaj? La situación sería la siguiente. Encontramos al corderito original de Pesaj. Decidimos traer el chivito. Degollaron al chivito. De acuerdo a lo estudiado, esta ofrenda de Pesaj, este corderito, quedó desplazado y apartado y no lo vamos a hacer como ofrenda de Shelamim. Teniendo ahora este corderito que quedó desplazado, permutamos este por otro. Y traemos ahora, dijimos, por ejemplo, que sea este carnero en reemplazo de este corderito. Pero esto lo hicimos luego de que ya degollaron al chivito para Pesaj. Ahí, ¿sí? Vamos a analizar, dice Rabá, cómo sería la halajá, cómo sería la ley. Temurató, Mikoach kedushado huyakata, velo kareva. Está diciendo acá, Rabá, al ser que nosotros estamos permutándolo por un corderito que quedó desplazado y no puede ser él mismo utilizado como Shelamim, también este que vino a reemplazarlo adquiere exactamente las mismas características. Va a quedar consagrado y no va a poder ser utilizado él mismo como ofrenda de Shelamim. Y también tendremos que mandarlo a pastorear hasta que se haga defectuoso. Y te ve a Abayé. Le preguntó a Abayé a esta determinación de Rabá. El Pasuk dice, Imkeseb, cuando habla con respecto a la ofrenda justamente de armonía. El Pasuk dice, la persona que quiere dar una ofrenda de armonía. Imkeseb umakrivet korbanón. Si es un corderito lo que él va a traer como ofrenda, ¿para qué tuvo que decir si va a traer? ¿Qué es umakrivet korbanón? Corderito puede traer. ¿Qué es si va a traer? Trae un corderito. Mata Mulomar, Imkeseb. La palabra im, sí, estaría de más. Y obviamente, algo nos quiere indicar con esto. Dijo ahí la Baraitá, esta fuente externa nos dice, ¿sabes para qué está escrito el im? Rabbot temurata pesach, ahara pesach, shekereva shelamim. Viene a enseñarnos que hay otro animal más que puede ser traído como ofrenda de shelamim, como ofrenda de armonía. Aparte del corderito original que uno consagró, como ofrenda de armonía, el pastor nos está agregando una palabra más para indicarnos que hay un animal más que va a terminar siendo también ofrenda de armonía. ¿Cuál es este animal? Aquel de Murata Pesaj, aquel animal que vino a reemplazar la ofrenda de Pesaj. Si lo hicimos a Hara Pesaj, si lo hicimos como reemplazo del Pesaj, luego de haber hecho el Korban Pesaj, ahí es que nosotros vamos a traer a esa temurá, a esa permuta, como ofrenda de Shelamim, como ofrenda de armonía. Hasta aquí son las palabras exactas que están escritas en la Beraitá, en esta fuente. Vamos, como es el derech, como es lo normal y lo usual en la Gemara, a desmenuzar las palabras que están escritas aquí. El Hidabe, ¿cómo se refiere puntualmente esto que está escrito ahí? Si es que estamos hablando que lo encontramos al Pesaj original luego de haber degollado otro, y por eso es que esto podría ser un reemplazo del Pesaj. ¿Cómo es un reemplazo de la ofrenda de Pesaj luego de haber degollado al Pesaj? Si ya no se encuentra más, ya fue degollado. Si no, indefectiblemente, nosotros trajimos, siguiendo los ejemplos, un chivito ahora para Pesaj, encontramos el corderito original del Pesaj, y ahora que lo encontramos posterior al degollado, nombramos otro animal que sea permuta de este. Si es así la situación, pellita, esto sería muy sencillo y no necesitamos una enseñanza especial, un aprendizaje del pasuk.
exclusivamente para esto. Ya tenemos otro pasuk que nos había enseñado y lo vimos anteriormente, que incluso el corderito original que nosotros encontramos, luego de haber ya sacrificado al chivito como Pesaj, el mismo corderito lo hacemos como ofrenda de Shelamim. No necesitamos aclarar y que nos expliquen que el que venga a reemplazar a este corderito, que ya él mismo funciona como Shelamim, que el que viene a reemplazarlo también puede ser utilizado como Shelamim, es innecesario y se sobreentiende. La Malí, ¿qué era? Entonces, ¿para qué necesito yo este pasuk? El alam, Shenimsa, Kodem Shechita, Vemir Boahar Shechita. Sino a la fuerza. Se está refiriendo que nosotros encontramos al corderito original antes de haber degollado al chivito de Pesaj. Solo que en la temurá, el reemplazo, lo hicimos posterior a haber degollado al chivito de Pesaj, que sería entonces exactamente la situación que nos planteó Rabbá. ¿Qué pasa? Si nosotros encontramos al corderito original antes del degollado, hicimos al chivito, desplazando y apartando al corderito, entonces queda ahora el corderito inhabilitado para funcionar como ofrenda de Shelamim, porque nosotros lo desplazamos y lo apartamos y no es un sobrante y un excedente. Y ahora, luego de que ya hicimos el chivito y tenemos a este Pesaj desplazado, nosotros hicimos temurá, cambiamos y permutamos por otro. Se llamará. Y sin embargo, ¿qué dijo ahí? Que ese se lo va a traer como ofrenda de Shelamim. Sobre eso está escrito Im Kesed. Sobre eso dijo sí el corderito para agregarnos esta situación que se lo trae como ofrenda de Shelamim. Entonces, no es como dijo Rabbá. Rabbá dijo que quedaba desplazado porque reemplazaba a un animal, al corderito que ya estaba desplazado. Entonces también el reemplazo queda desplazado. Y aquí estamos viendo que no. ¿Se llamará no, señor. No es esa la interpretación de lo que está escrito en la Beraitá, en esa fuente externa. Leolam, Shenimsa Ahar Shahita, Vemir Bo Ahar Shahita. Estamos hablando como entendimos originalmente. Se encontró el corderito posterior a haber degollado el chivito, y ahí fue cuando también hicimos el reemplazo. Dijimos, si es así, es obvio y es claro que se lo va a traer como ofrenda de Shelamim. Si incluso el corderito original de Pesaj, en ese caso, lo hacemos como ofrenda de armonía, como ofrenda de Shelamim, ya que fue encontrado posterior, es un sobrante de Pesaj. Se llamará, es verdad, pero querá asmachta be'alma. El pasuk ahí no vino realmente a enseñarnos ese din, esa ley. La ley esa ya la sabemos y se sobreentiende de la ley anterior, como dijimos. Del solo hecho que el corderito lo íbamos a hacer como ofrenda de Shelamim, sobreentendemos que también este que viene a reemplazarlo funciona como Shelamim. No necesitamos ningún pasuk. Lo que ahí la Baraitá estaba haciendo es algo muy común, algo que se llama asmachta, encontrar a una halajá que nosotros entendemos por nuestros propios medios, encontrarle algún indicio en las palabras del pasuk. Pero no es que aprendemos el concepto de ahí. El concepto lo sabemos por nuestra parte. Encontramos aquí un asmachta, un apoyo en las palabras del pasuk como fue redactado. Siendo así, entonces no hay pregunta a las palabras de Rabbá, porque lo que le dijo es perfectamente correcto y viable. Lo que sí queda en cuestión es la queda de Mayata. Realmente entonces, ¿para qué vino el pasuk? La palabra im sí va a traer un corderito. ¿Realmente para qué fue escrita? Si esto no fue un aprendizaje, porque nosotros lo sabíamos por nuestros medios, entonces ¿para qué sí está escrito? Dice la Gemara, Lej de Tanya. Esto viene para aquello que estudiamos en otra fuente externa que nos dijo así: Kesed de Rabbot eta Pesach la Aliyah. Lo que el pasuk nombró puntualmente ahí el corderito en primera instancia, que tampoco tendría que haber nombrado puntualmente al corderito, podría haber dicho corderos y chivitos, todos conjuntamente. Ahí la Torá separa en dos fragmentos. Un párrafo habla el Korban Shelamim, que la persona traiga de corderito, y otro párrafo entero lo dedica a la ofrenda de Shelamim que la persona traiga de un chivito. Y lo podría haber juntado. ¿Por qué habló puntualmente del corderito? Si no, dice aquí, de Rabbot eta Pesach la Aliyah. Cuando ahí la Perashá nos habla puntualmente del corderito, nos enseña que al momento de separar los emurim,
Al momento de separar los órganos y sebos que tenemos que quemar sobre el Mizbeach para Boreolam, más allá de decirnos los órganos tradicionales, el músculo diafragma, los dos riñones, el sebo que está arriba de ellos, el sebo que está arriba del estómago, etc., nos agrega también Helbo Ha'aliyat Temimá, nos agrega una parte del cuarto trasero del animal, desde la cadera hacia atrás del animal, que esa parte también tiene que ser quemada sobre el Mizbeach para Boreolam y no va a ser consumida por los dueños, como se hace con la ofrenda de armonía de manera común, que es consumida por sus dueños. Sino esta parte vamos a quemarla para Boreolam. Y si bien en cualquier otra ofrenda que no sea Shelamim, sea una ofrenda de Hatat, de expiación, ¿sí?, de culpa, el Hayam, etc., también ese cuarto trasero es consumido, en ese caso por los Kohanim. Aquí, en el corderito, no va a funcionar de esa manera. Cuando agregó y dijo la palabra corderito puntualmente, quiso hacer referencia también al corderito de Pesach. ¿Para qué quiso hacer referencia? Para enseñarnos que Shuvah Marquesed, el Bot Pesach, perdón, el Bot está Pesach en Aliyah. Vino a enseñarnos que el corderito de Pesach también vamos a tener que agregar este cuarto trasero para quemarlo en el altar para Boreolam. Y no va a ser consumido por sus dueños como el resto del Pesach. Que Shuvah Mer Im Kesed, y esto que la Torah agregó la palabra Im Kesed, sí trae un corderito de Rabbot Pesach She'avra Shenato. Viene a agregarnos otra ofrenda más. Sería en este caso puntualmente aquel corderito que fue consagrado para Pesach, pero había pasado y cumplido más de un año. La Torah dice Setamim Zahar Ben Shana Yelachem. Cuando habla con respecto a la ofrenda de Pesach, dice que tiene que ser Ben Shana, tiene que estar dentro del año. Y si nosotros consagramos un corderito y no hicimos los cálculos como corresponde, y al llegar Pesach, él había pasado el año, no se lo puede utilizar como ofrenda de Pesach, y este va a quedar como ofrenda de armonía. Es uno de los excedentes de Pesach. Y aquí nos está enseñando también ese excedente, que lo vamos a llevar como ofrenda de armonía, debemos el cuarto trasero de él, quemarlo para Boreolam. Ushlamim, Abbaim Hamad Pesach, Lechol Mitzvot Shelamim. Y no solamente para eso, que eso aparentemente se sobreentiende, ya que se lo lleva como ofrenda de Shelamim, de armonía, y las ofrendas de armonía, el cuarto trasero de los corderitos tienen que ser quemados, sino viene a enseñarnos que todas las leyes de Shelamim se las van a aplicar exactamente igual en todo aspecto y sentido. ¿Qué quiere decir en todo aspecto y sentido? Shetaun Semijá. A diferencia del Cordán Pesach, de la ofrenda de Pesach, van a tener que apoyar los dueños ambas manos con toda la fuerza sobre el cráneo del corderito. La mitzvah de Semijá. Es una mitzvah, una orden, un precepto que hay que cumplir con la ofrenda del Shelamim y no con la ofrenda del Pesach. Un Sahim también va a tener que ir acompañado de la cantidad de vino correspondiente para vertir en el altar al momento de hacer la ofrenda de Shelamim. Utnufat Hazeh Bashok. Y también van a tener que aventar y levantar el pecho y la pata derecha, que luego tienen que ser entregados a los Kohanim. Todas esas reglas que se aplican en la ofrenda convencional de Shelamim, se lo va a hacer también con estos excedentes de Pesach que terminan siendo con Shelamim. Aquí nos aclara que van y rigen sobre ellos todas las mismas leyes que la ofrenda de Shelamim. Y cuando luego en el próximo párrafo la Torah habla, y si es un chivito lo que va a traer como ofrenda de Shelamim, vino justamente a cortar y dividir entre un tipo de animal y el otro tipo de animal, entre el corderito y el chivito. ¿Qué es lo que quiso marcar de diferencia? Si se lo utiliza todo de la misma manera, si lo degolla, se recibe la sangre, se lo salpica, vamos a separar la pata y el pecho y lo vamos a aventar y van a apoyar las manos. Todas las leyes se aplican. ¿Qué es lo que vino a diferenciar? Una aliyah. Viene a marcarnos que en el chivito no se tiene que quemar el cuarto trasero para Boreolam, sino va a ser consumido por sus dueños. Entonces, ese es realmente el aprendizaje y la enseñanza que nosotros aprendemos del Pasuk Im Kesed. Sí, un corderito,
pero no viene en absoluto a enseñarnos con respecto al Temurat Pesaj, aquel animal que permutamos por el corderito original del Pesaj. Hasta aquí es, de acuerdo a la primera versión de lo que Rabbá dijo como aclaración y observación a lo que estaba escrito en nuestra Mishnah. De acuerdo a esta primera entonces comprensión e interpretación que dijo Rabbá, viene a decirnos que que solamente cuando lo encontramos al corderito posterior al degollado y ahí nosotros hicimos el reemplazo por otro, ahí es únicamente que se lo va a traer como ofrenda de Shelamim al mismo animal. No si lo habíamos encontrado al corderito previamente y luego de hacer el chivito, ahí trajimos un reemplazo, ese reemplazo no funciona como ofrenda de Shelamim, por más que él fue consagrado luego de haberse hecho el chivito, dijo Rabbá, no se lo va a traer a él mismo como ofrenda de Shelamim, porque él reemplaza un animal que ya fue desplazado. Esto es la primera versión. Y que además tiene la Areshá. Pero hay quienes dijeron que la aclaración de Rabbá hacía referencia a la primera parte de nuestra Mishnah. A Pesach, שנמצא קודם שחיטת הפסח, יראה שיסתעב, וימאכל ויביא דמם של עמים, וכן תמונתו. Cuando la Mishnah dijo, si nosotros encontramos al corderito original antes de haber degollado al chivito y hicieron al chivito, entonces el corderito original queda desplazado. Lo mismo si nosotros tuvimos un reemplazo sobre ese corderito, no lo vamos a hacer como ofrenda de Shelamim. Así como quedó desplazado el original, quedó desplazado también la permuta. Sobre eso, que dijo que la permuta no la hacemos como animal de Shelamim, porque se encontró todo y se consagró todo antes de haber hecho al chivito para Pesach. A eso dijo Rabbá, Amar Rabbá lo shanu el Hashem kodem shechitá ve'milbo kodem shechitá. Esto siempre y cuando que encontramos al corderito original antes de hacer al Pesach y también la permuta la consagramos antes de haber hecho al chivito del Pesach. Ahí ambos quedaron desplazados. El corderito tenía santidad de Pesach, el temurá, el reemplazo, también tenía condición de Pesach, no le cayó esa kedusha, esa santidad, que es lo que teníamos. Y sin embargo hicimos el chivito, y estos dos, al corderito y al reemplazo, los desplazamos. Entonces, ninguno de los dos va a poder ser utilizado luego como ofrenda de Shelamim. Esto es lo que está escrito en nuestra Mishnah. Y así es como se debe interpretar ese Rabbá. Pero de cambio en el caso combinado, como hablamos antes, pero ahora quedaría la inversa. Si encontramos al corderito antes del degollado del chivito, pero no lo hicimos a él como Corbán Pesaj, sobró el corderito porque no lo hicimos, lo desplazamos, y luego de hacer el chivito trajimos otro animal como reemplazo, como dijimos anteriormente, Temurató que le va a Shelamim. Ese perfectamente lo podemos utilizar como un reemplazo y va a servir como ofrenda de Shelamim. Ese reemplazo sí es válido para ofrenda de Shelamim. ¿Por qué? Maitama, ¿cuál es el motivo? Kikaba shechitá miti de hazele la acaba. Todo lo que el momento de la shechitá, del degollado, desplaza y lo invalida para que pueda ser utilizado como Shelamim, es lo que estaba apto para hacer ofrenda de Pesaj en el momento del degollado y no lo utilizamos. Entonces el corderito original, que sí se encontraba en aquel momento y no lo utilizamos, ese es el que quedó desplazado. Y como lo desplazamos nosotros, no sirve tampoco para ofrenda de Shelamim. Pero la permuta, que en aquel momento no estaba, y recién después de que hicimos el chivito y lo degollamos, agarramos otro animal y dijimos que este sea permuta del corderito original. Este nuevo animal nunca había quedado desplazado, por lo menos no por nosotros. Si no fue desplazado por nosotros, entonces se lo puede utilizar perfectamente como ofrenda de Shelamim. Y Tibé Abayé le cuestionó a Abayé, de acuerdo a esta nueva versión, y le preguntó, Im Kesef, trajo la misma Baraitá, sí que vimos recién, le preguntó, Mata Bulomar, ¿para qué le dijo si uno trae un corderito? Así dice la Baraitá, de Rapote, una alta Pesach, agarra Pesach, que le va a Shelamim. Para incorporarnos y decirnos que aquel animal que vino a reemplazar a la ofrenda de Pesach, la tenemos que traer como ofrenda de Shelamim. Yahol, Aflifnea Pesach, ¿quién? Y de acuerdo a esta versión, Abayé
le planteó la pregunta en base a la continuación de lo que estaba escrito en esta fuente externa. ¿Qué seguía diciendo? Yakol aflifnea pesajen, es posible que si también nosotros lo encontramos e hicimos el reemplazo antes de la ofrenda de haber degollado al chivito como pesaj, también vamos a traer a este reemplazo como ofrenda de Shelamim. Es decir, encontramos al corderito antes de degollar al chivito, ahí tomamos otro animal como reemplazo, y ahí la Torah me está enseñando aparentemente que puedo utilizar este reemplazo también después como ofrenda de Shelamim. ¿Es posible esto? No, el Pesaj original es quien, si no lo hicimos en su momento, puede ser utilizado como Shelamim. La Temurá, el reemplazo de él, no puede ser utilizado como ofrenda de Shelamim. ¿Y a qué situación se está refiriendo específicamente? Estamos hablando que encontramos al corderito antes de haberlo degollado. Y ahí también, antes de haberlo degollado, le pusimos un reemplazo. Entonces, Peshita, es claro y evidente que va a tener las mismas leyes que la ofrenda de Pesaj. Si la ofrenda de Pesaj fue desplazada, también esta temuna, este reemplazo queda desplazado. Y si la ofrenda de Pesaj no fue desplazada, porque no la encontramos en aquel momento, la encontramos después, entonces tampoco el reemplazo va a ser desplazado. Entonces, ¿sí? Es obvio que no va a estar refiriéndose a una situación similar. La Malí, ¿qué era? ¿Para qué necesito un pasuk para esto? El alab, la fuerza se refiere que encontramos al corderito antes de haber degollado al chivito y el reemplazo lo hicimos luego de haber degollado al chivito. Y sin embargo me está diciendo que ese animal no se lo puede traer como ofrenda de pez, de Shelamim. Como ofrenda de Shelamim, vamos a tener que mandarlo a pastorear. No como dijo Rabá, de acuerdo a esta última versión, que sí se lo podía dar como ofrenda de Shelamim. Dice la Gemara, efectivamente, tiutá de Rabá tiutá. Esto sí es una pregunta para Rabá y queda en pregunta y descartada esta opinión de Rabá, que el temurá, el reemplazo, si lo pusimos como reemplazo luego de haber degollado el chivito, que pueda ser utilizado como Shelamim. Si no, vamos a tener que mandarlo a pastorear hasta que se haga defectuoso y luego rescatarlo con dinero y con el nuevo dinero recién ahí traer una nueva ofrenda de Shelamim.